Dios le bendiga y bendiciones en la tarde de hoy, ¿verdad? Y otro programa más de Dale Update. Estamos en esta hora, ¿verdad? Preciosa del Señor, donde estamos haciendo este tipo de entrevistas, ya que estamos a la ley de 48 días para las elecciones y queremos escuchar nuestros candidatos, que obviamente, candidatos de fe, originados, ¿verdad?, de fe, y queremos que ellos traigan su opinión y queremos que el pueblo los escuche. Así que hoy no hacemos la excepción y hoy está con nosotros, acompañándonos, ¿verdad?, el representante Jorge Alfredo Rivera. Está con nosotros. Jorge, saludos. Saludos, buenas tardes a ti y a todos los que nos puedan ver y escuchar en este momento. Saludos desde la montaña de Juntas Lares, Utoya, Jayuya y Ciales, que es el distrito que nosotros dignamente representamos. Oye, qué tremendo. Jorge, vamos a hablar rapidito. ¿Qué te metió a ti a decirte, señor, voy a entrar a la política? Mira, pues fue una decisión, obviamente, porque Dios nos trajo aquí. Yo no tengo duda alguna que fue Dios quien me trajo a este lugar y fue confirmada. No fue un capricho mío, sino, ¿verdad? Después que oramos, buscamos la presencia de Dios, Dios abrió la puerta y aquí estamos dirigiendo el Distrito 22. Wow. ¿Se mete Dios en la política o no se mete? Porque tú sabes que este punto de controversia siempre hay entre en la iglesia. Esa persona se va a contaminar porque está allá, que va a ser ahora cristiano, que si lo van a empujar a firmar proyectos negativos. ¿Tú qué tienes toda la experiencia que estaba ahí? Para contestarte la primera pregunta, si Dios se mete en la política, sí, Dios se mete en la política, desde que el mundo es mundo. Y estar allí es como estar Daniel en el palacio, okay, como decíamos antes de salir en vivo, ¿verdad? La Biblia registra un sinnúmero de personas que Dios utilizó para tiempos específicos, okay, para momentos determinados, ¿verdad?, de la historia, para salvar al pueblo de Dios y para salvar a los que creían y no creían, que es una de las cosas que nosotros no podemos olvidar. Tanto José vivió una vida que cuando tú la cuentes y la lees, dices, ese hombre no va a tener esperanza, pero era para un propósito, salvar al pueblo de que no muriera de hambre en aquel momento, para interpretar aquel sueño. Daniel estuvo en el palacio, pero nunca se contaminó, que yo creo que ese es el gran reto que tenemos la gente de Dios cuando entramos al mundo político, es no contaminarte, es mantenerte en lo que tú eras antes de entrar al ruedo político, es mantenerte en esa búsqueda de Dios, en esa intimidad, que es lo más fundamental en la vida de un cristiano, porque tú puedes estar donde tú quieras estar. Si tú no tienes una intimidad fuerte con Dios, dijo Pablo, si estás firme, mire que no caiga. Y yo creo que uno de los retos más importantes es ese. Y eso es lo que hemos hecho en estos 3 años y 9 meses, el no contaminarnos, es estar constantemente fundamentado en Cristo, que es la roca, el fundamento de nuestra fe. Y yo creo que ese ha sido el éxito de nosotros poder brillar en medio de tanta oscuridad. Wow. Eso es tremendo. Te pregunto, ¿te has visto ¿verdad?, hostigado por tomar decisiones o los pasos te han empujado para tomar decisiones? No puedo decirte que sí porque no ocurrió. Desde el día 1 yo dejé estipulado muy claro mi fe en lo que yo creía. Y no solamente porque era cristiano, sino porque era lo correcto. Porque aquí hay cosas y temas que podemos hablar muchísimo y no se tratan de que si está en la Biblia o no. Es que es lo correcto y que es lo que es más saludable para el país. Yo creo que desde el día 1 yo establecí y el caucus del Partido Popular determinó en este cuatrenio que la cuestión de fe y de estatus no se iban a llevar a reglas de caucus. Era libre conciencia. Presidente Tatito Hernández decidió unánimemente, ¿verdad?, con el caucus, que eso no se iba a amarrar a caucus. Cuando hablaba de amarrar de caucus, que estás obligado a votar de esa manera. Eso no pasó este cuatrenio, gracias a Dios, y por eso hemos sido personas que hemos votado en lo que creemos, consistentes en lo que creemos, pero libre en la conciencia, y cada cual ejerció su voto de esa manera. Fíjate, eso es bueno saberlo. Ha pasado tú sabes que hay una comunidad de fe que están ahí. Está ahora mismo la senadora Karen Riquelme, te encuentras tú y hay otros de diferentes denominaciones que están allí. Han podido ponerse, aunque son de diferentes bandos, han podido demostrar estar juntos ahí en luchar alguna idea, ¿verdad? Ahora mismo hay varias leyes que se están firmando, ¿verdad?, que son favorables al pueblo de Dios. Sí, nosotros tuvimos la experiencia de poder sentarnos con compañeros que tienen el mismo fundamento, las mismas creencias. En esto uno tiene que tener una mente abierta a entender que porque tú puedas
militar en el Partido No Progresista, ser estadista, tú te puedes sentar en una mesa con un popular a dialogar los temas importantes en beneficio del país. Me senté y pudimos lograr consenso con Proyecto Dignidad, no solamente el PNP, con Proyecto Dignidad fue un aliado en el momento de derrotar muchos proyectos, hay que decirlo y reconocerlo, ¿verdad? Pero sí hemos tenido esa capacidad que también la da Dios. Sí. Cuando tú reflejas la gracia de Dios, y yo soy muy creyente que cuando Jesús dijo que por los frutos los conoceréis, no hay duda. Cuando tú tienes una intimidad con Dios se nota, y parte de esos frutos que Dios te da en el espíritu es tener la tolerancia a tú sentarte con aquel que no piensa igual que tú y llegar a un acuerdo por el bienestar de todos, no de algunos nada más. Y yo creo que se logró, gracias a Dios. Fíjate, yo digo que esa siempre ha sido la clave. La clave ha sido que se pueda, aunque estemos de acuerdo en diferentes bandos, pero sí trabajemos para el pueblo. Sí, y yo creo que es la esencia de la legislatura. Cuando nosotros estamos allí, yo por ejemplo, te voy a hablar de mí. O sea, yo soy cristiano y desde que llegué, y yo hice campaña, yo no escondí, como muchos hacen, ni se cambian. Ajá. No, la gente votó en el Distrito 22 por una persona conservadora, cristiana, que tenía sus principios y sus fundamentos. A nadie le tomó por sorpresa que estos 4 años yo legislé de esa manera. Tú te mantienes en ese enfoque. Mi esencia no es predicar allí en el hemiciclo. Okay. Yo predico en mi iglesia, Okay. para la gloria de Dios, y con el permiso de mi mamá, que es mi pastora. Y yo predico allí. Si tú me quieres escuchar a mí predicando el evangelio, tienes que ir a mi iglesia y congregarte. Pero yo voy allí a legislar. Y cuando tú vas con ese enfoque, pues se te hace fácil. El bien común del país siempre tiene que ir por encima de todas las diferencias que podamos tener. Y cuando tú eres un legislador que entiendes, número uno, qué es legislar, que entiendes cuál es tu función como legislador, pues no vas a tener ese problema de encontrarte muchas piedras en el camino, porque tú estás enfocado en que tú vas para crear leyes y para cambiar la vida de la gente dentro de esas leyes. Qué tremendo. Háblame un poquito más de ti, porque obviamente eres un siervo de Dios. ¿De dónde viene la iglesia para que la gente conozca? Sí, pues mira, yo soy Jorge Alfredo Rivera Segarra, hijo de Mari Segarra e Irán Rivera, que son mis papás. Mis papás llevan pastoreando 20 años en la iglesia Catedral de Esperanza y Libertad en Adjunta, una iglesia independiente. Nos criamos y nacimos en la iglesia carismática de Adjunta, que pastoreaba Tony Estremera en aquel momento. Y venimos del movimiento carismático, y 20 años hace que mis papás pastorean. Nos congregamos allí. Tengo 36 años, estoy casado, tengo 4 hijos, felizmente casado. Y tengo un bachillerato en justicia criminal, concentración en investigación, estoy estudiando leyes por las noches. Mi vida es bien complicada, como pueden ver, bien ocupada, y dirijo el Distrito 22 de Adjuntas Lares, Utuado, Jayuya, y ahora se unió Ciales en la nueva redistribución electoral, que yo pertenezco ahora al pueblo de Ciales. Y soy yo, Jorge Alfredo. De pequeño, a los 7 años me convertí en las faldas de mi papá, escuchando a Gigi Ávila, me acuerdo como ahora, por televisión. Desde ese entonces pues reconocí que era pecador, que sin Cristo nada podemos hacer, y hasta el día de hoy fui legislador municipal en mi pueblo, Adjunta, portavoz en la legislatura municipal, 4 años, y yo vengo literalmente de ser cajero de una Shell a la Cámara de Representantes. Wow. Mi trabajo era ser cajero en la Shell, en mi pueblo de Adjunta, y llegué a la Cámara de Representantes, y gracias a Dios aquí estamos. Qué bendición. Cuando diste ese cambio que la familia dijo, me voy a postular para ser representante. Sí, mira, esa discusión surge porque yo iba a aspirar a alcalde. Okay. En este último 4 años. Yo iba a aspirar a alcalde, ¿verdad? El PNP llevaba 16 años en el poder, igual que mi distrito, 16 años bajo el control del PNP. Y yo iba a aspirar a alcalde, lo anuncié por las redes sociales, formó el alboroto, pero surgió el que hoy es alcalde, que es el señor José Irán, que es el alcalde de Adjunta. Me llamó, me dijo, mira, me interesa la silla. Y yo dije, mira, José Irán, corre tú, yo soy joven, me falta mucho por hacer, corre tú. Y me fui para casa, luego de varias semanas que pasaron de esa decisión, con mi esposa y su tío. El tío de mi esposa me dice, oye, Jorge, ¿por qué tú no coges por el Distrito 22 que no hay nadie por ahora? Dije, caramba, voy a hacerlo. ¿Por qué no? Pues lo hablamos con mis suegros primero. Mi suegro me dijo, lo que me preocupa son los nenes.
Y mi suegra dijo, para eso todos los abuelos. Yo me encargo de los nenes y después fui donde mis papás. Mi mamá me miró seria, pastor al fin, y me dijo, yo voy a orar. Y dije, pues vete a orar. Que yo voy a esperar confirmación de Dios, ¿verdad? Porque hay buenos deseos que no son en el momento adecuado. Y de eso yo me he cuidado mucho. Y mi mamá me dio una carta luego de como 2 semanas. Yo no había ganado ni las primarias. Aquella carta está, cuando usted entra a mi oficina en la Capitolio, está dentro de un marco, está la carta donde bíblicamente, con textos bíblicos, me profetiza de que iba a estar allí. Y los versículos bíblicos son de Daniel, de cuando estaba en el palacio, lo que Daniel logró y cuidó inclusive al rey, aunque no era parte ni creyente del evangelio. Y yo creo que cuando tú lees esa carta y mis 4 años, yo le he cumplido al dedillo, como Dios lo dijo. Yo he estado cerca del presidente, me he ganado la confianza del presidente, me la gané, y yo he estado cuidando las espaldas del presidente del palacio para que no brinquemos los límites que Dios estableció. Y lo dejé claro desde que el día que entré, dije en un momento dado, para derrotar un proyecto, que tengamos cuidado con las decisiones de hoy porque pueden tener consecuencias eternas. Y los compañeros me escucharon, me han escuchado, me gané respeto dentro del caucus. Somos 7 legisladores que yo puedo identificar que somos conservadores. Okay. Que realmente a la hora de votar nos reunimos y este proyecto no va. Y se colgó, punto y se acabó. Y yo creo que eso ha sido una de las cosas más gratificantes cuando uno va y yo miro para atrás y digo, wow, Señor, todas las puertas que tú abriste, el respeto. Yo soy el presidente incidental el 98% de estos 4 años. Wow. Yo fui el que dirigí todas las sesiones en la Cámara de Representantes. Yo fui el que tuve que solucionar todos los problemas que allí se dan en el día a día, en la Asamblea Legislativa, las peleas, el novato. Y ahí es que tú ves la gracia de Dios cuando te acompaña, ¿verdad? Porque yo te voy a ser sincero, cuando yo corrí a mi distrito, que decidí que sí, ya habían 2 compañeros de mi partido haciendo campaña hace 1 año. Yo radiqué, el último que radicó para esa primaria fui yo. Esto? Me comí la calle en pandemia, que no es lo mismo hacer campaña como ahora con toque de queda, que era bien difícil tú proyectarte quién eres, que te conozcan. Le gané a los 2 compañeros con un porcentaje alto. Si tú sumabas los votos que sacaron los 2 compañeros míos, no me llegaban a la cantidad de votos que yo saqué. Wow. Y así mismo fue en las elecciones. Yo gané por 796 votos. Mi distrito contra un incumbente, que era en el momento David Quiñones, y lo derrotamos, y así llegué. Y así ha sido desde el día 1. Yo tengo en 4 años para hacer un libro de todo lo que yo he vivido, de cómo Dios usa a la gente, cómo Dios permite que estemos allí. Y este 4 años fue muy crucial para la iglesia porque se debatieron y se hablaron muchas cosas a cual nosotros nos interesan. Y vuelvo y digo, no porque nosotros seamos cristianos, es que si sabemos que cuando continuamos siguiendo lo que Dios estableció, se bendice el país. Exacto. Aunque no le sirva a Dios. Y ese enfoque yo lo tengo muy claro. Cuando nosotros no brincamos los dinteles que Dios estableció, el país es el que recibe la bendición, para buenos y para malos. Dice la Biblia que el sol sale para buenos y para malos. Y ese enfoque lo hemos tenido y fue bien crucial. Aquí se derrotaron. Este es el único país, de los pocos países, que no tiene perspectiva de género. Esa batalla yo me la eché. Derrotamos la perspectiva de género cuando se intentó levantar. Despenalizar la marihuana, yo me eché esa pelea encima. Solito, me paré en un turno, derroté aquel proyecto de mi compañero. Proyecto de mi delegación, los derrotamos. Y yo creo que así, poco a poco, podemos decir que las oraciones de una iglesia que no ha doblado rodillas a Baal fueron contestadas, y tal vez no nos hemos dado cuenta. No nos hemos dado cuenta que Dios levantó su gente en este cuatrenio, que estuvo allí dando la batalla, dando la pelea, y la iglesia tuvo victoria. Yo creo que es importante que todo el que me esté escuchando y viendo, la iglesia tuvo victoria este cuatrenio. No las podemos ganar todas, claro que no, pero sí tuvo en su mayoría una victoria, y para mí es un orgullo decir que todavía aquí no hay perspectiva de género. Sí. Para mí es un orgullo decir que aquí la marihuana sigue siendo ilegal y va a seguir siendo ilegal mientras yo esté en la Cámara de Representantes. Wow. Y más allá de eso, que la iglesia está pendiente, aquí se logró saldar una deuda
para pagarlas. Exacto. Aquí se sobreguardaron y se protegieron las pensiones. Aquí no hubo recorte de los pensionados, que era importante mantener. O sea, hubo unos logros de justicia social para todas las áreas. Igualmente protegimos los fundamentos que la iglesia cree. Wow. Y yo creo que eso es importante que lo veamos, porque en medio de todas las noticias malas que salen, como que no podemos identificar que aquí hubo victoria. Sí hubo victoria por parte del pueblo de Dios. Dios contestó oraciones por parte de la iglesia, de la gente fiel que está constantemente orando por este país, porque Dios ama a este país grandemente. Y yo creo que esa perspectiva es importante que la comencemos a ver. ¿Por qué es importante ahora? Porque nos toca votar en 48 días. Sí. Y muchas veces nos dejamos llevar por mucha desinformación que sale aquí en las redes, y es importante que usted filtre muy bien todo lo que aquí sale. Aquí no todo lo que aquí sale es cierto. Es cierto. Y hay mucha gente haciendo daño a través de las redes y tratando de dañar la imagen de los que somos gente íntegra, que hemos entrado al ruedo político a hacer una diferencia. Y yo no soy un político cristiano, yo soy un cristiano que entró a la política. Y eso tú lo dejas muy claro cuando permites y continúas siendo luz y sal en medio de lo que la gente tiene una percepción del Capitolio, que todo es malo, que allí se roba, que allí se pelea. No, allí suceden muchas cosas buenas y se ayuda a mucha gente en este país, y eso es lo que hemos hecho en estos 4 años. Qué tremendo. Si te identificara con un personaje de la Biblia, ¿con quién te identificarías? Mira, con Daniel y con José. Okay. Tengo dos. Daniel, porque he estado cerca del rey en el palacio, velando que el beneficio del país y las decisiones que tomemos no afecten al país negativamente. Y con José, porque yo he sido el único legislador que llevo 4 años advirtiendo de que vamos a pasar hambre de la seguridad alimentaria. Yo soy el legislador que traje el tema de la seguridad alimentaria, que he corrido escuelas, comunidades, iglesias, con una charla que preparamos. Yo me metí en todas las escuelas de mi distrito de todos los grados. Y desde enseñar a usar una picota, que aunque tú no creas, sí, esta generación de jóvenes no sabe lo que es una picota ni una pala. Yo fui a una escuela en Jayuya, escuela superior, y yo, luego de la charla, que le explico lo que es seguridad alimentaria, lo que es crisis alimentaria, por qué estamos y por qué tenemos que prepararnos para eso, fuimos al field. Yo llevo árboles para sembrar y le entrego una picota a un joven. Y él me pregunta, ¿para qué es esto? Cuando él me pregunta, y lo digo siempre de forma jocosa, porque la gente piensa que todos los que viven en el campo deben saber lo que es una picota. Exacto, regularmente. Y lo que es una pala, pero no. Esta generación no sabe lo que es, una generación que no ha tomado contacto con la tierra. Y yo dije, espérate, esto es más serio de lo que yo pensaba. Y yo le dije, mira, esto es una picota, se usa así para hacer el hoyo, el árbol que vamos a sembrar. Y en nivel superior, yo dije, esto yo tengo que continuarlo, aunque sea la voz sola en el desierto, diciendo a la gente. Y me identifico con José, porque José vivió eso. José vivió y se encargó de llenar los graneros cuando eran las vacas gordas, porque venían vacas flacas. Y yo creo que usted sepa, como puertorriqueño, que vienen vacas flacas para Puerto Rico, y nosotros tenemos que prepararnos, llenar nuestros graneros. Yo compartí ayer una noticia que ya 2 países de África han tenido que decidir sacrificar y dar permiso para matar los elefantes para poder tener carne. Wow. En otro país dieron visto bueno para matar cebras, hipopótamos, porque no tienen qué comer. O sea, esto es en África. Las sequías no están dando abasto para que la producción como normalmente lo veíamos. Y eso yo me he dedicado a hacerlo estos 4 años como presidente de la Comisión de Agricultura que soy. No me quedé en las 4 paredes del Capitolio, corrí todas las comunidades, cómo almacenar alimentos, hemos enseñado cómo guardar y hacer huertos caseros, cómo guardar alimentos, cómo ese ciclo de comida mientras yo la tengo guardada dentro de mi casa para que no se dañe también, la continuidad de esa compra. Hemos estado día y noche diciéndole a la gente que hay que prepararnos, y yo no me arrepiento, no me siento avergonzado, porque yo sé que una de las cosas que también Dios me trajo para este tiempo fue para eso, para avisarle a la gente que hay que prepararnos, de que hay que guardar comida, que Puerto Rico va a sufrir una hambruna como el resto del mundo, porque nosotros no somos más lindos que otro país. Exacto. Que la gracia de Dios nos ha acompañado demasiado, yo diría yo. Que Dios ha tenido misericordia con Puerto Rico demasiado, diría yo. Pero esa gracia no podemos abusar.
Y yo creo que es momento de guardar alimentos, de que usted en su casa tenga un poquito guardado. Yo soy, como he dicho en las escuelas, en las iglesias, Dios necesita solamente una cosa para multiplicarla. Yo siempre les digo a los muchachos en las escuelas, mira, dice la Biblia que hubo un momento dado en que Dios atendió a un montón de gente, que eran 5,000 sin contar las mujeres. Exacto. Y tenían hambre y se empezaron a quejar. Y todo el mundo habla del milagro, como Dios multiplicó los panes y los peces, pero yo siempre he dicho, y le predicaba también en la iglesia, pero es que hubo un joven que guardó. Si ese joven no hubiese guardado esos panes y peces, no había manera de multiplicarlos. Aunque Dios tenía el poder de que donde no hubiera saliera, pero Dios no se distingue para usar lo que tiene y lo que tiene la gente. Y Dios usó a ese joven que decidió que tenía guardado esos panes, esos peces, y qué misericordia tuvo Dios porque alguien guardó. Y nosotros tenemos que guardar. No es guardar almacenes para 5 o 6 meses, es que usted tenga, porque yo le aseguro que con la fe que nosotros, los hijos de Dios, debemos tener, Dios va a multiplicar el aceite para cocinar. Amén. Dios va a multiplicar el arroz. Dios va a multiplicar las salchichas, pero tenemos que ser obedientes porque dice la Biblia que el avisado ve el mal y se esconde. Se esconde no es que usted se vaya y se encierre con miedo, es que se prepara. Cuando la Biblia dice se esconde, es que usted se tiene que preparar. Tenemos que ser responsables. Y yo creo que Dios ha dado a este país suficiente para que nosotros nos preparemos. A mí me da terror cada vez que yo voy a una megatienda y veo que sigue la gente saliendo con plasma. Televisores plasma y televisores plasma. Si usted tiene un budget que el gobierno le da, como nos dio en medio de la pandemia, sí. Puerto Rico recibió un cheque por estar en tu casa. Eso es importante que nosotros lo entendamos. Y la misericordia de Dios se extendió y ya es una época con todo el dinero que hemos recibido que usted tenga mínimo una cisterna para guardar agua. Importante. Y que usted tenga guardado un sitio, un área donde usted pueda guardar alimentos. Y yo creo que es una de las cosas que aprovecho este medio y te agradezco. Seguro. Para informarle a la gente. Como presidente de la Comisión de Agricultura, yo he sido muy responsable en esto porque no es crear pánico por crearlo. Es que el mundo entero está sufriendo unas consecuencias y nosotros solamente producimos un 10% de lo que consumimos. Wow. El 85% viene de afuera y los países que están afuera de nosotros están teniendo problemas. Pues la lógica me dice que si el que me produce alimento me lo trae a mí, tiene que matar elefantes para alimentarse, realmente pues viene una crisis alimentaria real. Mira qué real eso. ¿Cómo tú ves ahora mismo, obviamente, la crisis? ¿Cómo la agricultura en Puerto Rico? ¿Qué podemos hacer para mejorar, obviamente, desde la Cámara, ¿verdad? Desde la comisión que tú presides? Pues mira, nosotros creé muchas vistas públicas. Yo hice muchas vistas públicas donde cité al secretario para que aquí se hiciera un plan de seguridad alimentaria. Es triste saber que en Puerto Rico no existe un plan de seguridad alimentaria escrito. Wow. Aquí se produce la agricultura día a día, mes a mes, año a año. Aquí no hay algo estructurado que tú digas antes, durante y después. No lo existe. Yo lo exigí muchas veces en las vistas públicas. Nosotros creamos en la Cámara un proyecto para crear un comité asesor al gobernador especializado en agricultura, porque tenemos un plan de agricultura no es sembrar nada más. Esto es un megaproyecto. Exacto. Porque esto es desde cómo distribuirla, a quién vendérsela, a quién va a tener... O sea, y para eso era creado y encaminado ese comité de seguridad alimentaria a la oficina del gobernador, que era gratis, no costaba nada. El gobernador vetó ese proyecto. No sabemos ni por qué. El gobernador vetó ese proyecto, que solamente era darle una mano amiga a Fortaleza para que creara un proyecto de todo, como le dije, enmarcar a todo un proyecto de país, porque yo creo que esto debe ser un proyecto de país. Sí. Y nosotros somos una isla, nosotros no tenemos a dónde ir, estamos rodeados de agua, esa es mi desesperación. No es como en Estados Unidos, que tú puedes vivir en Chicago, si la cosa mala se pone en Chicago, te vas para Nueva York. Exacto. Nosotros no tenemos a dónde ir. Y nosotros creamos ese proyecto, fue vetado. Hemos creado un sinnúmero de legislación que la creamos para apoyar el producto aquí. Porque a veces nosotros, con mucho respeto, somos hipócritas, en el buen sentido de la palabra, porque decimos que y cuando la bandera la vemos en un anuncio y proyectamos que los productos de aquí son mejores, pero cuando vamos a la megatienda compramos el producto de afuera, porque está a una peseta o un peso menos.
Y tenemos que empezar por ahí, como yo educaba a la gente en mis comunidades y en mi distrito. Si nosotros queremos mejorar esto, tenemos que entender que el producto de aquí tenemos que apoyarlo, tenemos que comprarlo. Por ejemplo, yo tengo en mi distrito en Utuado una granja de 42.000 gallinas ponedoras. Okay. O sea, son 42.000 huevos diarios mínimo del país que tenemos allí. Pues no vaya a una mega tienda a comprar huevos fuera de este país, porque tal vez te venden 2 docenas por 5 pesos, aunque la docena de aquí cueste un peso más. Estás alimentando una familia puertorriqueña, el efecto en cadena, el dinero se queda aquí. Y eso es lo que hemos estado haciendo, pero para contestarte la pregunta directamente, ¿cómo está la agricultura aquí? Aquí está en crisis, aquí hay una crisis en la agricultura, aquí ahora mismo vimos la pérdida de Suiza. Sí. Eso es leche que no vamos a tener y es leche que se botó por muchos días, que se perdió. Aquí hay que redefinir la agricultura, dejarla de verla como algo artesanal. La agricultura es otro negocio como cualquier otro. Y a veces nos sentimos muy orgullosos porque tenemos miel de aquí, pues por ese concepto que yo digo artesanal. Es que hay que cambiarle el tono a lo artesanal. Esto es un negocio que necesitamos de ella para vivir. Nosotros sin agricultura no tenemos país. Y Puerto Rico, mira, Puerto Rico es un país tan bendecido por Dios. En el mundo existen 13 tipos de suelo. Cuando yo digo 13 tipos de suelo, el que me está escuchando y viendo, usted sabe que en Puerto Rico usted puede encontrar bache amarillo, bache negro, bache de diferentes colores. Esos son tipos de suelos con diferentes minerales. Exacto. En el mundo existen 13. Puerto Rico tiene 11 de los 13 tipos de suelo. Wow. O sea que aquí podemos sembrar, como yo digo en forma de chiste, hasta malas intenciones y se van a dar. O sea que por falta de tierra no fallamos, es volver a estructurarnos, volver a confiar en la agricultura y darle la importancia. Nosotros cometimos un error que es parte de lo que yo educo a nuestra gente en las escuelas. ¿Por qué tú no siembras? Le pregunto a los nenes. ¿Por qué a ti no te interesa la agricultura? Se quedan en blanco. Porque nuestros padres, por beneficiarnos y hacernos gente de bien, nos metieron en nuestra psiquis que si tú no estudias, te toca recoger café. Yo no sé si tú escuchaste eso en tu casa. Si tú no te vas a estudiar, muchachito, tú te toca irte para la finca a trabajar. Llevamos el mensaje de la agricultura que es un castigo. Si tú no haces esto, te toca recoger café. Proyectamos la agricultura como un castigo y cometimos un grave error porque ahora nadie quiere trabajar en la tierra. Aquí hay un problema de mano de obra horrible. Aquí se pierde el café. Aquí se pierde, y hay que traer extranjeros para recoger nuestro propio café. O sea, porque es estamos ante una generación que no le interesa la agricultura, no es porque no le interese, es porque no le inculcamos que la agricultura era importante y que es igual de importante como cualquier otro trabajo. Aquí un agricultor bien trabajado es millonario. Exacto. Aquí un agricultor se hace un negocio bien montado, eres millonario. Y nosotros tenemos que volver a reenfocar, y es lo que yo he hecho en mi distrito y continúo haciendo todo el tiempo de educar a mi gente. Y te digo que después de las charlas que yo he preparado y voy a las escuelas, hay mucha gente, muchos jóvenes que le cambia la vida, cambian la manera de ser. Y me los he encontrado que van a estudiar al colegio de agrónomos, y si quieren ser agrónomos, van a la Universidad de Puerto Rico, que nosotros tenemos allí también especializada en agronomía. O sea, que cuando tú le abres el pensamiento al estudiante y le dejas saber cuán importante es la agricultura y en el momento en que vivimos como isla, pues la gente dice, caramba, esto es una oportunidad que tenemos. Y esa es la invitación a que yo le hago a todos los puertorriqueños. Mi gente que me escuche y me ve, cualquier pedazo de tierra que usted tenga en su casa, siémbrelo con una matita de tomate, lechuga, eso se da, pimiento, eso es fácil en tiesto. Es momento de sembrar. Y es tan crucial que hace falta, ¿verdad?, para ahora mismo el país, utilizarlo. Obviamente, te pregunto, pero ¿por qué, verdad? Y perdona mi ignorancia, ¿por qué cuando nosotros sí sembramos en nuestro país sale más caro la producción que la producción de afuera? Porque el gobierno no lo incentiva como lo incentiva otros gobiernos. Por ejemplo, el 80% de las riquezas de Estados Unidos provienen de la agricultura. O sea, el que es agricultor en Estados Unidos es una persona de respeto. Hay que empezar por ahí. Aquí no se valora tal vez el agricultor como se valora en otros países. Aquí el agricultor es aquella persona que no se dedicó a estudiar ni formó una profesión específica, que no le quedó otra que irse a la tierra a trabajar. Lamentablemente, dentro del porciento alto, ese es el agricultor en Puerto Rico. Está el agricultor que estudió para eso, que se hizo agrónomo porque le gusta la tierra, pero en su mayoría ese es el porciento de personas que nosotros tenemos. Y así mismo, como tan despectivamente muchas veces lo vemos,
como esa persona que no tuvo oportunidad, no estudió, así lo mira el gobierno. Así lo trata. Y nosotros estos 4 años logramos que el bona fide, que es anual, fuera cada 4 años. Okay. Que es una de las cosas más importantes y más trabajosas para el agricultor. Ser bona fide es que tú dependes de tu producción 50% más uno. Eso tú tienes que hacer ese papeleo anual. Pues lo movimos cada 4 años. Es un alivio para el agricultor porque puede seguir produciendo. Y nosotros le dimos valor, hemos tratado de darle valor a ese agricultor, de que nos miren con responsabilidad. Por eso es que es tan caro ese producto, porque no recibe el apoyo que debería recibir. Pues claro, para tú mantener una cosecha tienes que invertir tanto. ¿Cómo vas a sacarle ganancias? Si yo te compito con megatiendas tan grandes que no puedo competir con el producto de afuera porque estoy en desventaja. ¿Por qué? Porque no recibo el mismo apoyo. El producto de afuera y el agricultor de afuera recibe hasta exenciones contributivas para vender las megatiendas, el de aquí no. O sea, son cosas que se pueden hacer, porque no estamos hablando de cosas imposibles, sino que darle lugar a ese agricultor como merece. Pues necesitamos un gobierno que realmente crea en la agricultura, crea en su propio país, y hasta que no llegue ese gobierno vamos a tener problemas y seguirá siendo tratada de segunda manera. Fíjate qué bueno que tú joven, y los ideales y la visión que Dios te ha puesto a trabajar en el Capitolio y en eso, esto es tan importante como la alimentación. Ahí sí nos movemos a la palabra, volvemos otra vez a José. Sí. Que José tuvo que cargar de los graneros. Se tuvo que vengar y tuvo la visión. Y yo no veo a nadie fuera de mí, además del Colegio de Agrónomos, que siempre está dando esa batalla. Hay cierta gente que sí está preocupada, pero yo no veo nunca vimos por parte del Ejecutivo, porque no es lo mismo que lo diga este jíbaro de la Junta, que no tiene tal vez la misma fuerza públicamente de hacer un llamado, que el gobernador le diga al país: vamos a enfrentar un problema de hambre, vamos a prepararnos. Eso nunca el gobernador lo vimos, nos ignoraba. Inclusive el secretario de Agricultura, en una de las vistas públicas, yo le enseñé la evidencia con periódico en mano, donde el presidente de Estados Unidos le dice a su nación: prepárense para la crisis alimentaria. Y en esa noticia reseñan que Estados Unidos no tenía en ese momento los alimentos suficientes para los comedores escolares. O sea, eso es Estados Unidos. No es una nación de allá que no tiene tercermundista. Es una nación americana a la cual nosotros pertenecemos. ¿Y sabe lo que me contestó? Yo le dije: ¿qué usted piensa de esta noticia? Él me dijo: el presidente de Estados Unidos se equivocó. Ese fue el secretario de Agricultura de nuestro país. Que el presidente de Estados Unidos llamaba a equivocación al país. Yo le dije: mire, ¿usted sabe por cuántas manos pasó el recomendarle al presidente que se dirija a la nación americana para decirle a su país: prepárense? Eso no es como aquí, que cualquiera se para y dice cualquier disparate. Para que el presidente diga algo a su nación, pasó por mucha gente responsable, porque lo que dice el presidente de Estados Unidos afecta a la nación y el mundo entero. Exacto. O sea, eso hay que ser bien responsable. Y si el presidente de la nación americana se pronunció a eso diciéndole a su pueblo: prepárense, ¿cuánto más nosotros? Y él me dijo: se equivocó. Y si eso fuese verdad, me dijo el secretario de Agricultura, ellos mismos nos van a ayudar y nos van a sacar de la crisis. O sea, mientras tengamos ese pensamiento que te decía ahorita, sí, que nación americana vamos a seguir dependiendo de ella, nunca va a echar para adelante la agricultura, porque ya se forma un negocio malo. ¿Por qué? Porque estamos, ¿cómo te explico sin ofender a nadie? El PNP busca la estadidad. Sí. Y si yo fortalezco la agricultura local, me alejo de la estadidad. ¿Por qué? Porque te digo que el estatus actual funciona. Y mientras se maneje con ese ideal, la agricultura la vamos a echar para adelante. No hay manera de echar para adelante con todas las buenas intenciones que tengamos, como lo tuvimos estos 4 años. Esos fueron los resultados. Y, ¿verdad?, dentro de esa discusión pública que se hace, ¿verdad?, y estamos hablando con la seriedad que se merita, Sí. pero cuando el PNP lo que busca es su ideal, su estadidad. Y cuando los independentistas en algún momento llegan a gobernar, que van a luchar por su ideal, que es la independencia. Pero cuando la agricultura, fortalecer la agricultura en Puerto Rico es incompatible con la estadidad, porque fortalece el estatus actual. Y por eso es que cuando tal vez tú ves la diferencia, cuando aquí se gobernó con Mirna Coma, que era la secretaria de Agricultura, con García Padilla, aquí se llegó a sembrar hasta arroz. Sí. Cambiamos de gobierno, se murió el proyecto. Pacatún. O sea, ahí tú ves la diferencia cuando un gobierno entra y la importancia de salir a votar y por quién votamos. Pero mientras haya gente como yo seguiré pronunciando que hay que prepararse y no me voy a desenfocar, que fue una de las cosas que Dios me llamó para este tiempo. De verdad que tremendo, ¿verdad? Y te digo, fíjate, y aunque es una preocupación porque nos estaba hablando, ¿verdad?, ahora mismo de la situación del partido, obviamente de los ideales,
Exacto. Pero yo creo que es una conducta errónea de ellos. ¿Por qué? Porque ahora mismo, si queremos llegar al logro de la estadidad, que haya que llegar a la estadidad, vas a invertir en todo el dinero que se invierte en Estados Unidos aquí, Sí. que han tenido que utilizar inclusive, porque aquí el dinero se ha malbaratado. Sí, Tú y vienes a se velar. malbaratado y no se usa, que es peor. Ujú. No se ha usado. Aquí 1% del dinero que hemos recibido después de las emergencias es ridículamente el que no se haya utilizado. O sea, y una irresponsabilidad total. Y no vamos a echar culpa a nadie ahora porque nos amanecemos. Sí. Pero lo de que no se ha ejecutado correctamente, no se ha ejecutado correctamente. Y es absurdo, como tú dices, el mantener un país de esa manera porque cambiemos de estatus o no, tenemos que seguir sembrando y tenemos que seguir Exacto. comiendo. O sea, y de que yo nunca he entendido por qué ellos, esa lucha, cuando ellos gobiernan, el PNP, de dañar tal vez lo que funciona, que es que también te va a funcionar si eres Estado. Exacto, más productivo, más Y atractivo. fue lo que vimos con las 936, las regalaron, las entregaron, pensando que este iba a llegar. Porque esa es la manera errónea de que ellos tienen de que si yo emprovezco más el país, lo llevo a la pobreza, más me van a pedir estadidad. Eso es totalmente erróneo Erróneo, a estas totalmente. alturas de la vida y el puertorriqueño ya se educó y fue a estudiar. Sí. Así que no es manera de cogerlos de lo que no son. Oye, entrando ahora a otro tipo de tema, ¿qué se te ha hecho difícil en la Cámara? ¿Qué se te ha hecho difícil? ¿Cuál ha sido el reto más grande? Fíjate, el tiempo en ayudar a las comunidades. Okay. El marco de tiempo de yo poder ayudar a una comunidad o una familia es extenso por la burocracia. Y eso frustra. Cuando yo gané, uno llega allí que se quiere comer el mundo. Y uno piensa que va a cambiar todo esto y que eso, chacho, uno llega como con botas nuevas Exacto. y que baterías nuevas. Y tú te das cuenta que en ese universo en cual tú eres uno de 51, 51 representantes, tú dices, espérate, yo tengo que bajarle revoluciones porque yo no voy a poder cambiar el mundo aquí adentro. Entonces ahí es donde tú entonces decides en defender tus comunidades, que es más fácil. Es más fácil ser la voz de tus comunidades. Por ejemplo, y yo sé que mucha gente que me puede escuchar y ver y me conoce y me sigue, yo soy voz clave contra Luma. Yo fui de los que no falté una vista pública con Luis Raúl fiscalizando a Luma y todo lo que hoy pasó ha sido como profético. Pasó. O sea, no me equivoqué en una y yo estoy en récord grabado. Pero una de las cosas más difíciles para mí ha sido el tiempo que se tarda en tú poder ayudar a una familia. El tiempo que tú tardas en poder dar un techo para un zinc. O sea, es bien difícil tú ver que una ayuda tarde 6 meses para un seguidor de techo. Y para 6 meses poco. Mira, ayer te están presentando en un programa 7 7 años. años para reconstruir una casa, tú sabes. Y yo siempre, inclusive yo radiqué una investigación a R3, Sí. porque es ridículamente y es vergonzoso que tú te tardes 7 años para entregar una casa a una familia cuando en Mameyes, en Ponce, que se cayó aquella lluvia Exacto. que mató y se llevó a aquella comunidad, Hernández Colón hizo 250 casas en cemento en un año. O sea, no me digan que no se puede. Porque en el tiempo de Hernández Colón no existía la maquinaria, ni la inteligencia, ni los avances que existen ahora. Eso es así. Ni la gente preparada, inclusive, para reconstruir. Tú me vas a decir a mí que tú no puedes construir una casa en 7 años. Una. O 50, cuando Hernández Colón, con menos recursos, levantó Mamey y hizo una comunidad en 250 casas en un año. O sea, ahí es donde tú notas que aquí faltan buenos administradores y buenos supervisores. Aquí no hay otra cosa, porque ahora es al revés. Para el tiempo de Hernández Colón y Muñoz Marín, había gente y no había chavo. Ahora hay chavo Y no hay gente. y no hay gente. Con menos población y más dinero en cada presupuesto y no hay manera de que cada día estamos peor, las carreteras están peores, los servicios son peores y tú dices, pero ¿qué rayo pasó aquí? Claro, toda persona y todo gobierno que deja a Dios atrás se le complica todo. Eso es así. Eso está escrito y es una de las cosas que yo también he tratado de dejarles saber a mis compañeros. Mientras ustedes saquen a Dios, van a tener graves problemas y todo se va a hacer más difícil. Y eso es lo que Puerto Rico lamentablemente ha hecho. Le hemos dado la espalda a Dios en muchas áreas. Pues todo se complica, nos confundimos entre nosotros mismos. Yo me acuerdo como aquella historia que el enemigo fue y se confundieron y se mataron entre ellos mismos. Sí. Así pasa, porque el pecado confunde, dice la Biblia. Y lamentablemente pues estamos en ese estatus. Aquí hay una precariedad espiritual
que se refleja en lo material. Y yo creo que la gente sepa que las consecuencias del pecado y las consecuencias que puede pasar Puerto Rico no es por la gente que está en el mundo, es por la desobediencia de la iglesia. Dice la Biblia que la regla viene primero por la casa. Exacto. Y la iglesia ha tomado unos giros y ha hecho unas alianzas incorrectas a través de los años. Ha hecho lo que no ha tenido que hacer, se ha metido donde no tenía que meterse. Y las consecuencias las estamos viendo ahora. Aquí hay una iglesia que tiene que mirarse para adentro, como yo digo, como se dice en el campo, y pedirle a Dios discernimiento en el espíritu de realmente cuál es mi función aquí en la tierra. Y yo creo que si la iglesia hiciera y cumpliese su función, nosotros viéramos un país bendecido. Porque para la época del 40, que Puerto Rico se levantó, es cuando explotó un avivamiento en la iglesia, y mucha gente olvida que Puerto Rico prosperó porque la iglesia estaba próspera. Puerto Rico se levantó porque el Espíritu de Dios se metió en las iglesias y levantó comunidades y enseñó a leer gente. Porque esto es así, los milagros que la Biblia registra, y no solamente la Biblia, lo que registran los historiadores, cuando el Espíritu de Dios se derramó en esta isla aquí, gente que no sabía leer, el jíbaro aprendió a leer leyendo la Biblia, y se levantó, y Puerto Rico se desarrolló grandemente porque la iglesia estaba avivada, porque la iglesia estaba haciendo lo que le correspondía. Y yo creo que ese es el reto que nosotros tenemos como iglesia, enfocarnos en lo que nos toca para poder bendecir el país. Yo comparo esto con el padre que, por ejemplo, tú pasaste necesidad y tú no quieres que tu hijo pase la necesidad. Aquí tú sabes que el año 16, que es bien conocido, ¿verdad? Obviamente, de Juan M. Lugo, cuando llegó el avivamiento, se levantó, y en los años 70, 80 fueron años de bendición a la isla. Fueron años que aquí, desde natalidad, desde los años de que tú vivías, porque aquí el puertorriqueño se moría joven, o sea, mejoraron todos los aspectos de la vida del puertorriqueño, no solamente del salario. Y es una de las cosas que yo, cuando me siento a leer, porque me gusta mucho la historia, yo decía, mira, y no porque fuera Muñoz fue el que Dios utilizó en ese momento, punto y se acabó. Pero Muñoz llevó un país donde no dejó ninguna área del país atrás. Descubierto. Yo decía, mira qué majestuosidad cuando Dios se mete en un país, porque como mismo desarrolló aquel proyecto Manos a la Obra, pero él no dejó el teatro atrás, él no dejó la música atrás. O sea, todas las áreas fueron creciendo al mismo nivel que se desarrollaba el país. Y solamente tú puedes explicar que eso lo logra alguien cuando hay una iglesia y el Espíritu de Dios está metido en la iglesia. O sea, y eso es impactante. La historia de Puerto Rico es impactante. Nosotros llegamos ahora, y por eso es que mucha gente que dice de la vieja guardia que todavía vivió ese tiempo y vive ahora se queja tanto. Porque es que ellos vieron de no tener nada a tener riqueza, y ahora tenemos riqueza, y la decadencia en lo moral, en lo espiritual, en todo es cero. O sea, entonces, ¿de qué te vale tener chavo si tú no tienes un país que es feliz? ¿De qué te vale? ¿De qué te vale tener dinero y una buena casa si usted no puede descansar? Y el único que da descanso es Cristo. Esa es la bendición de nosotros seguir a Cristo. La única religión, por ponerle un nombre, que te garantiza descanso en el espíritu y en el alma es Cristo. Ninguna otra religión lo hace. Qué tremendo verdaderamente ese tema. Y es así. Y es lo que ahora mismo está pasando, ahora mismo estamos viviendo nosotros, que estamos viendo ese tipo de escasez de moralidad y eso. ¿Qué te frustra? ¿Qué te frustra ahora mismo? Me frustra la mediocridad que vivimos todos los días. Me frustra el que nosotros como iglesia no hemos logrado cumplir nuestro propósito. Aquí hay un desenfoque y tenemos que aceptarlo, y yo creo que hasta la iglesia no lo acepte. No vamos a echar para adelante. Y no todo es malo, ¿verdad? Pero en el tema en que estamos, cuando hablamos de frustración, me frustra el que la mayoría de la iglesia no escucha a nuestro profeta, que es Jorge Rasky. Me frustra el que no podamos entender que Dios viene hablándonos años, que vienen las cosas malas, que viene un tiempo malo, y nosotros estamos con una actitud de que la gracia de Dios nos cobija tanto y tanto y tanto, y nos creemos. Esa altivez de espíritu me duele y me preocupa en el alma, porque antes de la caída viene la altivez de espíritu. Y yo creo que una de las cosas que más me frustra es esa, porque podemos hacer tanto y no lo logramos, que es una de las mayores frustraciones. Cuando tú estás en el puesto que yo estoy, ves tanta necesidad en el siglo XXI que es inaceptable
lamentable el que a mí me llamen, como una comunidad que me escribió ahorita en Pellejas, en Adjuntas, que no tienen agua hace 2 semanas. Wow. Y tú te dices, pero ¿dónde rayos están las instituciones metidas para poder combatir esto? Y esas necesidades del día a día son las que frustran a uno como servidor público. ¿Por qué? Porque yo vengo de la generación de mi abuelo, que fue policía 35 años, de la Liga Atlética, cuando la Liga Atlética era Liga Atlética en este país. Mi abuelo fue el primer servidor público que se ganó la Copa Roberto Clemente. O sea, que yo vengo de gente que realmente dio la vida en el servicio público. Y ver a mi abuelo que no tenía nada, que la guagua que tenía andaba con los muchachos del caserío, era porque la compró él de su propio bolsillo, para poder llevarlos a toda la isla. Y yo digo, es que esa gente no tenía nada más que su salario. Y en aquella época era, mira, mi abuelo murió hace 4 años y su pensión eran 400 pesos. Trabajó 35 años. Wow. Y yo digo, pero tanto y vidas que impactó mi abuelo, tantas que rescató del punto de droga. O sea, que no se trata de tener, como te digo, lo material. Es esta actitud de yo como servidor público entender qué es ser un servidor público. Que es recibir, dar todo sin recibir nada a cambio. Yo entiendo, fíjate que ahí es la falla. Yo pienso que la falta está en eso, en que tienen las posiciones, pero no saben poner el lugar para lo que están ejerciendo. Antes el policía era de devoción, o sea que el policía era 24/7 y daba la vida por lo que tenía que hacer. Hoy vemos, obviamente, y no es que estamos hablando de la policía, estamos hablando en general de todas las posiciones. ¿Sabes? Es como, vamos a producir el dinero y no me interesa. Mira, es una queja constante. Aquí nosotros, mira, yo, por la gloria de Dios, yo pude viajar a Colombia cuando yo el 17 de abril, me acuerdo como ahora, hice un Facebook Live. Porque salí de predicar ese día y como a las 7 de la noche Dios me dijo, haz un Facebook Live y habla de la crisis alimentaria porque me llega durante el día una información, unas estadísticas horribles. Y yo hago un Facebook Live a hablarle a mi gente de mi distrito que están acostumbrados a verme. Se hizo viral que yo estuve toda la semana en todas las emisoras de Puerto Rico. Tanto así que de Casa Blanca llaman a mi oficina y me dicen que el representante tiene que representar a Puerto Rico de Estados Unidos en Colombia en el Foro de Agricultura. A ese nivel. Wow. Por un Facebook Live que Dios puso en mi corazón. Yo llegué a Colombia a dar mi charla humilde, que yo considero que comparada con otros es una charla porquería. Okay. Y una charla, o sea, de baja calidad porque la hice yo, con mis recursos. Y yo digo, mira, donde Dios me atrajo a Colombia a decirle al mundo. Allí estaba el de Agricultura de Arabia. Allí estaba de todos los países del mundo. A escuchar a este jíbaro. Que decirle que nada, que usted tiene lo que hizo José. Mire, que ahora que tenemos, hay que guardar. Eso fue lo único que yo le dije a ustedes en aquel momento. Pero cuando yo miro eso, yo digo, mira, es que esto se trata de lo que Dios te da en el momento. Tú extender la mano y dar esa milla extra con lo que tengas. Pero ahora hay una queja cuando tú tratas de lograr y viajas el mundo. Puerto Rico es rico. Sí. Puerto Rico, puertorriqueño, usted que está llegando y va camino a su casa, me está viendo, está en su casa. Si usted tiene una cocina y acaba de prender la hornilla y usted escogió la carne que quiere comerse hoy y el arroz como lo quiere, usted es rico. Váyase a Santo Domingo, váyase a Haití, no vayamos tan lejos. En Haití están comiendo tortitas con agua, con tierra. Los niños hacen tierra con agua para comérselo. No me crea. En África se lavan la cara por la mañana con el orín de la vaca, porque no tienen agua. O sea, y aquí hay una queja constante que se ha regado en todos los servicios, inclusive nosotros que estamos y somos líderes de la iglesia, hay quejas hasta en los ministerios. Sí. Cuando usted lo pone muchas veces a tocar guitarra en 4 domingos, se te quejan. Sí. Pastor, yo necesito descansar. Pastor, yo necesito coger un break. ¿Pero break de qué? Si tu llamado es el ministerio, es cantarle a Dios, no te debe pasar nunca, aunque me pongan todos los días. Sí. Yo predico y yo le digo a mi mamá, si tú quieres ponme todos los domingos, que yo predico porque no me cansa, no me pesa. O sea, y hay una queja, un espíritu de queja, yo le llamo un espíritu de queja en todas las áreas donde todo el mundo es una pesadez de trabajar, sí. Entonces todo lo quieren regalado. Y esa manera de pensar, yo vengo predicando hace muchos años y le digo a la iglesia que me congrego, ¿dónde está el diablo? Y la primera vez que lo hice, todo el mundo se me quedó mirando. Sí, ¿dónde está el diablo? Cuando tú visitas diferentes iglesias y tú a la que te congregas, ya no hay manifestaciones demoníacas. Haz tu memoria
¿Cuándo fue la última manifestación demoníaca que tú tuviste que intervenir en un culto? Muy poca. Muy pocas, ya hace tiempo. Y yo digo, el diablo modificó su manera de manifestarse. No es que el diablo no está. Mi gente, el diablo sigue siendo el mismo. Pero ¿dónde está el diablo? No, el diablo está en Netflix, que te tiene hipnotizado 24 horas ahí pegado. El diablo está aquí. En el celular. Y nos tiene abobados. Ya el diablo no necesita manifestarse gritando ni sacando 4 gritos en un culto. Si es que yo tengo a la gente como los tengo que tener, tibio. Porque el diablo sabe que los tibios los va a vomitar. El diablo no se está esmerando que usted no esté ni frío ni caliente. El diablo te tiene un estatus tibio. Porque él sabe que eso es lo que Dios no tolera a Dios. Y en ese estado está un % grande de la iglesia. Estamos dormidos sin darnos cuenta. Por eso es que yo predicaba aquel día que Jesús le dice a los discípulos, tengan cuidado con la levadura de los fariseos. Sí. Y yo le explicaba a la iglesia que ese es el mal de hoy de la iglesia. Pensamos que nuestro pan tiene la levadura correcta y es la incorrecta. Tenemos la levadura de los fariseos metida en nuestro sistema, en nuestro espíritu, que creemos que orando 5 minutos Dios va a contestar, que creemos que orando y leyendo la Biblia 2 minutos va a funcionar nuestra vida espiritual. Y ese mecanismo de levadura de los fariseos está dentro de nosotros. Y así mismo, con esa mediocridad espiritual que te acabo de explicar, somos tan atrevidos de señalar al otro cuando se cae. Eso es así. Y lamentablemente en ese estado en que nosotros nos encontramos, y este tema debe coger por todas las emisoras, por todo el cuerpo de Cristo, y evalúate de qué está tu pan hecho espiritual. Con qué levadura tú le estás cocinando todos los días. Y si tú piensas que con 5 o 2 minutos antes de acostarte es tu relación con Dios, puedes durar una semana. Wow. No hay manera. No hay manera de sostener. Claramente que está bien tremendo, no hay ¿verdad, manera de Alfredo? sostener un país de esa manera en que nosotros estamos viviendo nuestra vida espiritual. Y no hay otra salvación que el Espíritu de Dios se derrame sobre nosotros y despierte a la iglesia, porque no es con nuestra fuerza ni contra espada ni contra, es con el Espíritu Santo de Dios, y la oración debe ser: Espíritu Santo, llénanos, derrámate sobre esta isla y ten misericordia una vez más, porque para enfrentar los problemas que vienen, a mí me preocupa más cómo está mi carácter para enfrentar una crisis alimentaria que tener la cena llena. Wow. Porque ¿de qué me vale yo tener la cena llena, prepararme, si mi carácter, mi estructura interna no está fuerte? Me va a debilitar, me va a tumbar. No sé cómo manejar una crisis. ¿De qué vale tener dinero si yo no sé manejar una crisis en mi casa? ¿De qué vale tener dinero y todo lo material si yo no sé manejar mi hijo? O sea, es una profundidad de que cuando yo lo llevo es la levadura del fariseo que se nos metió sin querer queriendo. Nos la jampeamos, nos la comimos. Y eso es lo que estamos tratando de llevar un barco que no va a llegar a puerto seguro, a menos que el Espíritu Santo nos rompa, nos haga de nuevo para continuar echando para adelante. Jorge Alfredo, de verdad, y el tiempo te va apremiando, y verdaderamente te agradezco esta entrevista. Ha sido, te digo, tremenda. Te felicito, un joven, ¿verdad? En ese año que el comportamiento y dichoso, ¿verdad? El municipio que los que están, que tú representas. Orgullosamente, el mejor distrito de Puerto Rico lo tengo yo. A tú un talar, todos los años judiciales. Eso es así. Así que todos ahora los caminos, si le hablas al pueblo, ¿verdad? Nos quedan 3 minutitos todavía. Si le hablas al pueblo para que ahora a las elecciones usted salga a votar, y es el compromiso que tiene, ¿verdad? Con el pueblo de Puerto Rico, gente así con valores como él, son los que hacen falta, ¿verdad? Para que continúen en nuestro país. Sí, yo te agradezco esta oportunidad, y a todos los que me puedan ver y escuchar. En 48 días tenemos la responsabilidad de salir a votar. El no votar no es opción. Si usted piensa que todo el mundo es igual, que todos los políticos son iguales, aquí hay alguien frente a usted que le está hablando que no ha demostrado que no es igual, que no se ha contaminado, que me he mantenido como mismo entré. Inclusive estoy más pelado de lo que entré. Así que, con más problemas y con menos pelo. Y realmente 48 días que faltan, escucha a todo el mundo. Yo creo que como cristianos tenemos una responsabilidad de nosotros escuchar, y usted tendrá su ideal. Usted tener ideales no es pecado, no es malo. Usted cree en su ideal, lo defiende, lo lucha, pero siempre con los pies en la tierra. Y toda aquella persona que te ha demostrado que es una forma y en el caminar ha demostrado que es otra, esas personas no merecen la confianza, no solamente de nosotros, de nadie. Porque dice la Biblia que es inconstante en su ánimo, no es de fiar. O sea, no podemos
pretender que los próximos 4 años usted le dé el voto de confianza a personas que son como la ola del mar, que van y vienen. Esa inconstancia, el pueblo se perjudica. Y usted tiene que salir a votar. Aquí hay muchas opciones. Yo pertenezco al Partido Popular, milito en el Partido Popular y no me he contaminado. Y yo voy a seguir perteneciendo al Partido Popular y tengo la fe y la fuerza de que, como Pablo, que se conviertan ellos a mí y yo no a ellos. Y esa es la meta. Y estando allí con testimonio y con el testimonio correcto y con frutos dignos de arrepentimiento, eso es bien claro, voy a permanecer ahí y voy a permanecer con mi testimonio. 4 años que se van a cumplir de que yo he puesto, donde puse la palabra, puse la acción y me he mantenido, y usted, el que me sigue, sabe quién soy y cómo soy. Así que pido un voto de confianza nuevamente para darle continuidad a esto, a decisiones que tenemos que tomar los próximos 4 años, que no podemos permitir que cualquiera esté. Esto no es para cualquiera, también hay que dejarlo claro. Aquí no puede llegar cualquier persona, y esa decisión la tiene usted. Y en la urna, ore, pide discernimiento a Dios para que Dios le dé el discernimiento, la sabiduría para escoger las personas que realmente deben estar estos próximos 4 años, que se van a enfrentar a una crisis alimentaria, que se van a enfrentar a una crisis de salud, que se van a enfrentar a una crisis educativa. ¿Qué personas usted piensa que deben estar allí para velar por nuestros niños, nuestros ancianos, y que realmente legislen bajo el fundamento de la palabra y bajo los valores y principios que la mayoría de los puertorriqueños tenemos? Porque no se trata nada más de lo que dice la Biblia. Aquí hay gente decente que no necesariamente le sirve a Dios. Aquí hay gente íntegra que no necesariamente le sirve a Dios, ni tiene una vida íntima con Dios como la tenemos. Esa gente merece una oportunidad también. Y esa es la importancia de nosotros escudriñar, mirar los candidatos y no dejarse llevar tal vez por lo que llegan aquí, que desinforman mucho. Conozca las plataformas de los partidos. Y más allá de preocuparse de quién está a favor o en contra del aborto, otras cosas, aquí otras personas necesitan, nuestros ancianos necesitan, nuestros niños necesitan. O sea, que miremos más allá de lo que es, que muchas veces nos enfocamos nada más en aborto. Exacto. Y en perspectiva de género. No, el país es otra cosa, el país es más grande que esas cosas también hay que atenderlas y merecen su atención. Así que gracias. Así que gracias, Alfredo, por estar con nosotros en esta hora, y esto fue otra edición más de Dale Update. Llévatelo, muchachos.